El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen el asiento, por favor, brevemente. Platicaba yo con una amiga sobre algunos aspectos de la educación y siempre la inquietud de todos los papás es si no estaremos siendo muy duros con nuestros hijos o no estaremos haciendo muy flácidos, muy negligentes a la hora de formarlos, de educarlos. Pero hay un aspecto que pues siempre va a entrar en nuestra mente, es la duda. Porque pues primero que nada, cada hijo es diferente, cada cabeza es un mundo. Algunos son más dóciles, otros más rebeldes, algunos ceden, otros no. Y los que son papás me entienden muy bien a lo que me refiero. Y no falta también la cuestión de pues las actitudes de los hijos, que a veces pueden ser tan increíblemente hermosas, maravillosas, y otras veces pueden ser tan egoístas, tan centradas en sí mismos, egocéntricos, y no por malos, sino porque están madurando. Pero aquí hay un aspecto que no hay que olvidar los que tienen la tarea de educar, de formar. Esto pues también yo como sacerdote lo tengo que tener siempre muy presente, porque hoy se tiene miedo de ofender a la gente. Se nos ha presentado como que es malo hacer sentir mal al otro. Y no lo estoy diciendo en el sentido del bullying, no lo estoy diciendo en el sentido del maltrato o del abuso físico o psicológico. Eso está pésimo. Sino en el hecho de decir la verdad, en el hecho de exigir, en el hecho de tratar de que sean responsables. Hoy pues veo mucho esta situación muy intensa que hay entre este movimiento woke y pues los que no están a favor, y exigen los de este movimiento que se les diga o se les use ciertos pronombres, y otros que no quieren hacerlo porque no sienten que deban de hacerlo. Y entonces viene esta cuestión: me siento ofendido, me siento herido, me siento
humillado. Pero se nos olvida cómo es el mundo, se nos olvida cómo es la competencia en la vida. Y no solamente en la competencia por un mejor trabajo o en la escuela, sobrevivir a diferentes aspectos que son difíciles y que obviamente, pues, si creamos o generamos jóvenes incapaces de poder aceptar una crítica sana y aceptar una verdad, aunque sea muy dolorosa, pues obviamente estamos preparando jóvenes inútiles, incapaces de poder enfrentar la vida y todo lo que esto implica. Por eso no hay que olvidar, papás y todos los que tenemos la tarea, la responsabilidad de educar, formar, enseñar, pues los valores y preparar a las personas para dar una respuesta de acuerdo a la fe. Esto obviamente es para los que tienen fe, porque los que no tienen fe obviamente van a tener otros valores, van a tener otros objetivos, otras metas, otros métodos. Pero nosotros que creemos en Dios y que al final de cuentas al que queremos agradar es a Él, y eso es lo más importante, agradarlo a Él, de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, no de acuerdo a cómo se está sintiendo mengano o perengano. No estoy diciendo que no debamos de ser empáticos y tratar de entender, pero nunca por arriba de lo que Dios nos pide. Y fíjense en las palabras de esta carta a los hebreos que creo que quedan muy bien. El apóstol recuerda a los que son convertidos todo lo que ellos vivieron, ¿sí?, cuando aceptaron a Jesús como su Señor. Todo lo que tuvieron que enfrentarse y soportar por amor a Dios. Fíjense las palabras. Recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautizo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. ¿Cuántos estamos preparados o cuántos nos han preparado o hemos sido preparados para los combates? A veces, si no podemos lograr que un hijo haga lo que tiene que hacer, por el miedo a que se vaya a sentir ofendido, por el miedo a que me deje de hablar, pues es que no estamos para agradar a los hijos, estamos para amarlos, estamos para educarlos, pero no para que busquemos que ellos, su aprobación. No estoy diciendo que no deba de haber un diálogo, una interacción, una retroalimentación, pero al final de cuentas, papá y mamá, si están bien conscientes de su tarea y su responsabilidad en función de Dios, entonces, mi hijito, me duele mucho, pero tienes que hacer esto. Pero lo siento, y cambias tu actitud o la cambias. Yo le platicaba a esta persona y le decía que a veces cuando mi mamá o mi papá nos pedía algo y lo hacíamos pero de mala gana, cuidadito, porque y me lo vas a hacer de buena gana. Y porque de alguna manera saber enfrentar las cosas que no quiero hacer con una actitud positiva prepara el corazón de los hijos para cuando tengan que enfrentar cosas que no quieren, pero con una actitud positiva. Algo tan sencillo como una enfermedad, como algo que pues, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir, nadie quiere verse postrado en cama. Y las actitudes ante esto pueden ser tan opuestas como amargarse, renegar de la vida y enfermarse más y hundirse más, a decir, bueno, pues tengo que enfrentar esto, porque no me queda otra y lo voy a hacer con la mejor cara y con la actitud más positiva y en la trascendencia y en el ofrecimiento y en el crecimiento. Por eso no podemos olvidarnos de que tenemos una misión, preparar a los hijos para la salvación de sus almas. Pero si nos atrevemos a permitir que por miedo,
por el hecho de que es que yo no quiero ser como mi papá y mi mamá y cometer los mismos errores. Vas a cometer tus propios errores y esto no te hace ser malo. Tienes que aprender, tienes que buscar ayuda, orientación, un director espiritual, un consejero, lo que sea que te ayude a enfrentar y a caminar por todo ese proceso. Pero no se te olvide que tus hijos van a enfrentar duros y dolorosos combates. Ya sea que estén conscientes o no, ya sea que incluso renieguen de tu fe y no quieran saber nada de tu Dios, van a de todas maneras enfrentar combates. Claro, nunca va a ser lo mismo enfrentarlos con Dios que sin Dios, pero no podemos presentarles una irrealidad, porque en el momento en que las cosas se les pongan difíciles, pues van a ser unos inútiles e incapaces, porque papá y mamá no se pusieron las pilas y no prepararon a sus hijos. Algo tan sencillo como la disciplina, algo tan sencillo como el deber con la familia, las responsabilidades, porque hay hijos que estudian, algunos que estudian y trabajan, otros que solamente trabajan, pero viven en casa. Y ustedes, papás, si ustedes recuerdan, muchos tuvimos que trabajar y estudiar. Y no fue fácil. Y esto no nos exentaba de que teníamos que cumplir en casa. Tal vez no de la misma manera que antes, pero teníamos obligaciones y responsabilidades y teníamos que cumplir. Recuerdo que cuando yo empezaba a ganar mis primeros dineros, trabajando en lo que sea, mi papá siempre me decía: aparta algo para tu mamá, pero aparta algo porque le tienes que dar algo a tu madre. A mí si no quieres no me des, pero le vas a dar algo a tu madre. Y no es porque hiciera falta el dinero, sino porque es la tarea de enseñarme la responsabilidad, la corresponsabilidad y el deber que yo tenía como hijo, aunque no me gustara. Porque pues dice: oye, me costó mucho dinero para dárselos. Fíjense hasta dónde podemos ser tan tacaños, tan egoístas. Y el hecho que mi papá me obligara me ayudó a entender que así tienen que ser las cosas, por el bien de todos y sobre todo por el bien mío, que ese es algo que yo le agradezco mucho y que me ha servido en muchos aspectos de mi vida. Dice: una vez fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos, el famoso bullying. Y aquí no se quita el bullying. No es bueno, nunca será saludable, pero ¿quién está exento? Si a veces se te da en la propia casa, se da en la iglesia, se da en las comunidades, donde a veces oyes cómo atacan a un sacerdote, a veces los de su misma comunidad, o monjitas que atacan a otras monjitas, o del un grupo o movimiento apostólico empiezan a hablar mal de otro. Se da en todas, hasta en las mejores familias, por favor. Y es precisamente estas situaciones, ay no, que no les pase nada, tampoco aventarlos a que les hagan todo, pero sí preparar en ese sentido a que la vida siempre será difícil, y más si queremos ser coherentes con nuestra fe y defender nuestra fe y tratar de vivirla y transmitirla a los demás. Entonces, insultos y tormentos públicos. Qué difícil, ¿no? Y si tienen alguna duda, nada más hay que repasar la pasión de nuestro Señor. Cuántos insultos, cuántos humillaciones, golpes, escupitajos, ridiculización que se hizo. Y él se mantuvo firme, porque tenía claro por quién lo hacía por Dios, por su Padre y por la salvación de nosotros. Si no les damos esto a nuestros hijos, esa trascendencia, esa visión de lo más grande, pues entonces dicen: no, ¿y por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué yo? Y esto lo oigo muy frecuente, quejas de los papás: es que me dijo, es que yo ya hice, mi hermano no, y es que ya hice esto, ya hice lo otro. ¡Ey! No es mérito,
es obligación. Y no tengo que aplaudirte, no tengo que decirte, ay, qué bien que lo hiciste. Es tu obligación. Y de ahí se trasciende después a hacerlo por Dios. Si no lo pueden hacer por papá y por mamá, si no les enseñamos la importancia de hacerlo, ¿cómo fregados vamos a llevarlos a que lo hagan por Dios y por su fe? Si no somos capaces de trabajar nosotros en eso. Dice, otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Pues en la empatía, ¿no? De ver que el otro está siendo humillado, maltratado. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Hoy, que no estoy diciendo, suena como algo patológico, ¿no? El hecho, ¿cómo me voy a alegrar que me quiten algo? Y no se está refiriendo a una cuestión patológica, se está diciendo, lo estoy sufriendo por alguien que vale la pena, que es mi Dios y es mi fe. Entonces, no se les olvide, papás, que cuando están educando a sus hijos, los están preparando para que sean capaces de ofrecerlo por su Dios. Y esto implica el hecho de, haz tu cuarto, limpia tu cuarto, haz tu quehacer, haz esto, ve a la tienda, me cambias el modito y vas. No es nada fácil. Y me he dado cuenta que muchos papás tienen miedo de caerle gordo a sus hijos. Tienen miedo de que sus hijos no les hablen o los vean como los malos, como la clásica escena, ¿no? El policía bueno y el policía malo. O sea, el papá bueno y el papá malo, o la mamá. Aquí no sé a quién sea el policía bueno y el policía malo, ¿no? Pero siempre es esa situación. Y sí, alguien queda como el malo y el otro pobrecito, ay. A mí me tocó ver varias veces, por ejemplo, con mi mamá, nos portábamos mal y le llegaba, es que tu hijo, pum, 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 mi papá nos ponía una arrastrada y después, ay, pobrecito, oye, primero me lo alborotas y después tú te pones como quien me consuela. Entonces, quien queda mal es el papá. No digo que todos sean así, pero son algunas de las situaciones que a veces puedo detectar como sacerdote y en el acompañamiento que he tenido de algunos de ustedes, estas experiencias. Entonces, esto se llama empatía, capacidad de ver la necesidad, el sufrimiento del otro y padecer, acercarme a tratar de ayudar o al menos no ser indiferente a lo que padece el otro, a lo que está sufriendo el otro. Sí, porque hoy vemos, hay un accidente, todo mundo toma video, pero nadie se ensucia las manos para ayudar. Qué triste, ¿no? Esto lo captan porque a lo mejor con esto van a tener más seguidores o por ser chismosos o lo que sea. Pero hacer un lado el teléfono y meterte a ayudar, qué difícil. ¿Por qué? Porque no estamos formando jóvenes capaces de tener empatía. Y luego dice, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. La pregunta que ustedes me harían, bueno, padre, ¿y cómo logro esto? Y esto es una tarea de toda una vida. Enseñarles que hay otros valores más grandes, permanentes, eternos y más valiosos. Pero si tú no los tienes, nunca los vas a transmitir a tus hijos. Entonces tenemos que empezar por ahí. Por eso dice, otros compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. El amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación eterna. Estos son nuestros valores perdurables. Pero cuando, como padres, no transmitimos esto, y no es algo que vas a transmitir de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y si ya empezaste de ruquito y tus hijos ya están grandes, lo puedes hacer, lo debes hacer. No te desanimes si no supiste hacerlo con tus hijos pequeños. Hay que hacerlo, pero tienes que empezar y trabajar en poseer, conocer y poseer
estos bienes que son mejores y que son perdurables. El amor de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. El amor, la misericordia, todo lo que Dios nos da, que son mucho mejores y son perdurables. Pero imagínense yo como sacerdote, que yo trate de enseñar, que yo trate de esto, y si yo no lo vivo, pues van a ser palabras, pero a la hora de los hechos no lo voy a hacer. Me voy a estar rascando la panza o me voy a hacer tonto, porque no creo en esos valores, no los transmito, no los vivo y no son mi eje de vida. Simplemente me vuelvo un repetidor o un merolico, pero no hay ese testimonio. Entonces hay que pedirle a Dios, hay que suplicarle a Dios esta tarea. Tenemos que lograr que esta transformación, preparación, educación de nuestros hijos sea trascendente. ¿Cómo? Y esto va para aquellos papás que a veces se desesperan y quieren tirar la toalla. Vean la pieza clave. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Tus esfuerzos a lo mejor no van a dar frutos cuando tú quieres y porque tú quieres. A lo mejor ni siquiera te va a tocar verlos, y me refiero de tus hijos. Pero tú estás tratando de hacer lo correcto de acuerdo a la fe y a la voluntad de Dios. Lo demás déjalo en manos de Dios. Cuando digo dejarlo en manos de Dios es que tú tienes un límite. ¿Hasta dónde llega ese límite? Hasta que te estiras la pata, hasta que te mueras. Y claro, cuando son niños se les exige más. Cuando son jóvenes se les exige, pero ya no podemos moldearlos tan fácilmente, pero no quiere decir que no podamos ofrecer, interceder y orar por ellos. Y obviamente el testimonio. Bueno, por lo tanto no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, o sea, ser constantes, perseverar. A veces uno quiere tirar la toalla, se los digo por experiencia, así como que ya, a la fregada. Y bueno, pues es perseverar, mantenerse firme en su relación con Dios. Que puede cambiar después del lugar, que puede uno perderlo todo o sufrirlo todo, pero perseverar en esa relación con Dios y en esa obediencia a Dios, en esa búsqueda. Dice, lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Ya lo hemos hablado, Dios te ha prometido la vida eterna. Dios te ha prometido la plenitud. Y para esto vale la pena sacrificios, pérdidas, dolores. Pero cuando al joven o los papás no entienden, no tienen claro esta promesa, pues se aferran a lo temporal, se aferran a lo que gustan, a lo que piensan, a lo que no me hablen feo porque me siento ofendido. Qué pena. Y estas personas van a sufrir mucho. Yo no me burlo, a mí me preocupa, porque van a sufrir mucho. La vida no va a ser nada fácil. Digo, la vida no es nada fácil. Y si queremos formar personas de cristal, se van a romper fácilmente. Y por eso dice, atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Entonces, ¿cuál es la tarea, papá, mamá? Enseña a tus hijos a agradar a Dios. Empieza contigo y busca y ve si realmente lo que tú estás haciendo agrada a Dios. Y entonces podrás transmitir y enseñar, ¿sí?, esto a tus hijos. Y dice el apóstol, ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino
hombres de fe destinados a salvarnos. ¿Tú eres de los que confían o de los que desconfían? ¿Eres de aquellos que se rompen con cualquier cosa? ¿O eres de los que tienes bien claro que vale la pena cualquier paso que tengas que dar, por muy doloroso que sea, por la promesa, por los bienes que Dios nos presenta? Entonces, y aquí hay una explicación hermosísima cuando los papás me preguntan: Padre, ¿cómo hago esto? ¿Cómo va a pasar? Tú no sabes cómo sucede, tú haz lo que tienes que hacer, tú siembra la semilla y sin que tú sepas esa semilla crecerá. Lo dice el texto. Jesús les dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero el tallo, luego las espigas y luego los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Que nuestros hijos, con la semilla que hemos puesto todos los días, es una semilla que se siembra con la paciencia, la constancia, la perseverancia, con mucho amor, pero con la claridad de por qué hago las cosas, para qué estoy haciendo las cosas, para agradar a Dios y que para mis hijos estén preparados, estén listos a lo que el Señor nos presenta. Y sí, aparentemente tu esfuerzo es pequeñito, nadie lo ve, tus hijos no lo entienden, a veces ni siquiera tu pareja, pero es como esa semilla de mostaza. Sé perseverante, ten claro lo que es prioritario para ti, para que puedas dejar la semilla en el corazón de tus hijos y un día esa semilla, tan pequeña como una mostaza, se convierta en ese arbusto, ¿sí? En el mayor de los arbustos, con ramas tan grandes que los pájaros, o sea, tus nietos, puedan anidar en esa sombra. Hagamos un momento de silencio.